XX, mujeres, mujeres. Con el gusto de saludarles en una emisión más de XX Mujeres, Maribel Ortega Arreola frente al micrófono y las cámaras. De verdad que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de coincidir contigo. El tiempo no existe, la temporalidad es algo permanente y qué bueno que estás tú frente a nosotros, tal vez viéndonos o escuchándonos, eso es lo más importante. En esta emisión vamos a darnos a la tarea un poco de escudriñar, de escarbar un poco también en un proyecto que me llamó mucho la atención por quien sé que lo está haciendo, pero más sobre la apuesta hacia un cambio de social, hacia la construcción de una percepción cultural distinta de lo que comúnmente se tiene con respecto a este entendimiento de lo que es y significa ser joto. Joto no en un sentido, al menos no es mi intención peyorativo, pero sí me llama mucho la atención porque hoy por hoy en Morelia particularmente y en otras latitudes del planeta, se me viene a la mente Inglaterra, que fue una de las naciones en el planeta que empezó a abrir sus espacios a la manifestación, a la expresión de estos grupos minoritarios, lamentablemente minoritarios, y en donde fueron ganándose espacios, particularmente en la televisión, hoy se tienen en la radio, pero también en internet, en la web, están dándose una serie de aportaciones, de propuestas interesantes. Y Morelia no es la excepción, y hay un proyecto en la web que quiero compartir con ustedes que se llama Changonga. Changonga, que es un proyecto, un colectivo de chavos y chavas que están sumándose para proponer una serie de materiales, tanto en audio como en video, y un foro de expresión me parece a mí interesante, que hoy al menos quisiera comentar una sección que me parece interesante, por lo que es, por lo que expresa, y además que es encabezado, producido y dirigido, conducido por Eduardo Castañeda, egresado en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Latina de América, a quien hace ya algunos lares tuve la oportunidad de conocer y que hoy me honra enormemente tener acá y compartir este espacio. Bastantes ayeres. Ya muchos ayeres. Y sin embargo, Eduardo, me encanta que estés acá, sobre todo porque me parece que así como tú, hay muchísimas realidades ocultas, silenciadas, censuradas, y me da mucho gusto que tú, con la frente en alto, con la dignidad del ser humano, de cualquier ser humano, se atreva a proponer este proyecto en particular que lleva por nombre Leer y Jotear es gratis. Y entonces yo quisiera que nos platicaras cómo nace Changonga y particularmente Leer y Jotear. Pues gracias primero por la invitación. Muchísimas gracias, porque exactamente esto de ya presentarme y presentar a nombre de Changonga, de todo este proyecto que soy yo y 30 personas atrás de mí, pues es una responsabilidad, es un compromiso, es un gusto el tener la libertad, pero sobre todo la oportunidad de estar en espacios abiertos y públicos para presentar este proyecto y para explicarle a la gente también lo que de por sí ya se explica solo ya en internet, que es nuestro medio de difusión en esta época actual de cibernautas. Changonga empieza como un proyecto principalmente informativo, pero con el respaldo del desmadre, vulgarmente dicho, en el que informamos a la gente sin que se dé cuenta. Abarcamos áreas desde lo informativo, como son las noticias específicamente, y producciones originales en video. Uh-huh. Es un medio multimedia en el que tenemos también columnistas, donde cubrimos esta necesidad que yo creo que aquí en Morelia, pero en general en México, no la estamos ni valorando los lectores, ni los medios ya están preocupándose en cómo ponérselo al lector más fácil. De por sí en este país en donde la lectura es tan difícil de lograr, de inculcar, de enseñar, nosotros queremos también poner un espacio en internet donde a la gente que gusta de la lectura puede encontrar columnas
de 10 autores diferentes, todos changunautas, como nos hacemos llamar, en el que hablamos de temas muy diversos, en los que muy seguramente más de una persona, jóvenes, adultos, mujeres, niños, hombres, se van a identificar. En mi caso, hace 8 meses aproximadamente que empezamos a planear todo este proyecto, para de aproximadamente 3 meses sacar la página en internet oficialmente. Lanzamos una prueba un mes antes y se le hicieron ciertos cambios para adaptarla a adaptarla a las necesidades de nuestros objetivos y para hacerla realmente un espacio atractivo a la gente. Y desde hace 3 meses empecé yo también con esta producción. Soy el conductor, el director y el productor de este programa que se llama Leer Jotear es gratis. Cubro este perfil, dado a que yo estudié comunicación. Cabe mencionar que una de mis maestras fue Maribel, de radio. Y la inquietud principal para mí fue qué responsabilidad tan grande el tratar en un medio de comunicación nuevo, audiovisual, esta temática del gay actual. Y no del gay estilista, que existe muchos, tal vez, pero no irme con el estereotipo para del estereotipo atraer. Mi intención de principio no ha sido el buscar con qué temáticas generales y muy mediáticas llegarle al jotito, como a mí me gusta llamarnos, al homosexual promedio actual, sino llegar realmente con temas realistas, con temas contemporáneos, novedosos y tratados de una forma en la que lo pueda entender no nada más el gay, sino cualquier persona como tú, dedicada también a la comunicación, o mi mamá, o hasta mis tías, o tus tías, o sus tías, o usted misma, o usted mismo. Entonces, desde ahí partí en el de qué forma tratar un tema tan serio como es la homosexualidad, y al mismo tiempo hacerlo divertido, porque obviamente tratar de este tipo de temas, siendo nosotros jóvenes, Changunga está conformado por gente realmente joven. La persona mayor tendrá 35 años y el menor tiene 18. Entonces, bajo este tenor de jóvenes hablando de temas actuales, mi tirada y mi apuesta con Leer Jotear es gratis es poner temas actuales y realistas de la homosexualidad, divididos en secciones muy fáciles de digerir, desde cocina, desde fiesta, que es tomando en cuenta a lo que el gay común actual lo identifica, y me identifica, sobre todo basándome en mi experiencia. Pero es justamente eso lo que me llamó mucho la atención del proyecto. Tuve la oportunidad de escuchar algunas producciones que, bueno, se encuentran en YouTube también, pero me llama la atención el lenguaje directo, inclusive el doble sentido que utilizas y cómo logras provocar y sonrojar al entrevistado en ocasiones, porque los programas que yo tuve la oportunidad de escuchar, pues tenías a gente que podía hablar de la sexualidad desde la psicología misma, y en particularmente uno en donde hablabas tú, por ejemplo, de cómo puedes establecer una relación sexual con el otro, ¿no? O con la otra. Y entonces las palabras que usas en algunos casos a mí me resultaron novedosas, y entiendo entonces que en el mundo de la homosexualidad particularmente estamos refiriéndonos a que hay una reconstrucción de los conceptos. Es decir, al falo, no sé si se le diga precisamente falo, o a esta penetración que se hace a través del ano, y la descripción que haces inclusive para tener estas relaciones sexuales entre iguales, es cómo poder inclusive tratarlo bien para que sea disfrutable, ¿no? Exactamente. Y cómo describes en el caso de las mujeres también el uso del codo, de la rodilla como una fuente de estimulación. Sin embargo, esta claridad y transparencia en el lenguaje, yo te pregunto, ¿está siendo aceptada? ¿Cómo percibes tú que la propuesta está siendo recibida entre estos chavos que entiendo que van en un rango de 18 a 25 años? 15, 25 años. 15, 25. Nos basamos en el último censo de INEGI, en el que
en el mundo cibernauta, de los aproximadamente 6 millones de mexicanos que tienen acceso a internet, aproximadamente los que gastamos 3 horas y media de ocio en internet es gente que ronda entre los 15, 17 a 25 años. Es el público al que yo me siento dirigido, pero al que también en ese lenguaje en el que tú notaste que uso, pues lo hago con la intención de cambiar un poco esto de las producciones normales que vemos en televisión. En televisión hay censura, en televisión hay hermetismo a veces para tratar ciertos temas, no hay esa libertad completa de tratar ciertos temas, sobre todo sexuales. Entonces, en estas dos secciones justamente que mencionas, que una es el chaquetero mental, que así le llamo a mi sección de consejería sexual, y a la de lesbianismo, que se llama Viviendo en Lesbos, el tallarín de peluca, son modismos y son parte ya del folclore que existe en la comunidad gay. Existe, de hecho, la directora de nuestra sección de columnistas, Angie Porras, estudió letras aquí en Michoacán, hizo su tesis sobre el caló gay. Su tesis completa es sobre definiciones, sobre nuevos conceptos, sobre palabras que tal vez la gente a veces no las entiende, pero que ella se dio a la tarea de estudiar y de crear un glosario de todas las palabras que entre los gays utilizamos y se nos hacen comunes. Entonces, yo en el programa trato de usar tanto este tipo de palabras como también una forma muy directa de hablarle a la gente, muy real, muy tal vez de la calle, pero simplemente para hacer más fácil que la empatía hacia lo que quiero expresarles sea la logre, hablándoles muy directamente, hablándole al de la cámara como le hablaría a un amigo. Las cosas son así, y para entablar una relación sexual con alguien, así se hacen las cosas. Y fue muy padre para mí porque honestamente, a pesar de yo ser gay, desconozco muchas cosas de las lesbianas. Entonces el viaje que estoy haciendo a través de mi sección del tallarín de peluca Viviendo en Lesbos, pues también para mí está siendo una travesía de conocimiento, de tratar y conocer y buscar a las lesbianas, que además es muy difícil conseguir ahorita a alguien que sin problemas aparezca a cámara y hable de su sexualidad sin temor a que haya ninguna repercusión social o familiar directa en su convivencia. Y entonces empezar a conocer en base a este vocabulario fácil, a entrevistas sencillas, pero que yo las siento muy, muy nutridas de conocer que la amiga a la que entrevisto. Antes de hacer la entrevista yo le decía, yo no sé absolutamente nada de ustedes. Y lo poquito que sé, hay experiencias por el tipo de lesbianas que he llegado a conocer y de actitudes que a veces tienen. No puedo decir que han sido las más satisfactorias, pero entonces quiero que la gente vea que vamos a aprender juntos, que no lo que ven en las películas porno de dos muchachas besándose es realmente el sexo lésbico. Entonces quiero que exactamente ese es uno de los otros tantos objetivos del programa. Informar, pero al mismo tiempo entretener. ¿A qué le apuesta leer y jotear? ¿Y por qué usas tanto el término jotita? Justamente, quisiera solamente leerles una definición exacta de lo que es el joto, porque yo no sabía exactamente de dónde provenía el nombre. Y se le llama joto a aquel gay que grita, baila, se retuerce, vivorea a morir con exageración y ganas de pasarla bien. El joto está poco preocupado por el qué dirán, tiene un punto de frivolidad y hace uso en demasía de sus atributos. Es muy distinto al sentido que tiene en boca de persona gay la palabra joto, ya que entre manas, comadres, hermanas o en general quien pertenezca a la comunidad, se convierte en un término de distinción, por así decirlo, de sus semejantes. En boca de una persona hetero o buga, que es como también se les denomina a los heterosexuales entre la comunidad, el sentido cambia ya que tiene un matiz peyorativo y discriminativo. El origen de esta voz en México data de la época de la Revolución. En la antigua cárcel de Lecumberri, la crujía destinada para los homosexuales era marcada con la letra J. Las fuentes, esto lo leí de un autor que se llama Ferran Pereda. Entonces, de ahí pocas veces nos enteramos de esas palabras, de dónde surgen. Y después de saber esto,
yo lo utilizo porque exactamente quisiera quitarle esa atribución peyorativa que heterosexuales a homosexuales hay. Si nosotros ciertas palabras les dejamos de atribuir esa ofensa, dejarán de ser entonces palabras que nos afecten. Sobre todo porque yo creo que si a mí me lo dicen y yo reacciono, esto ya confirma el que me ofende. Y si no me ofende, lo pueden decir 20 veces y mi actitud va a seguir siendo la misma, sin sentirme ofendido. Entonces, la palabra jotito yo pretendo, además de estos objetivos, el volverla de uso común sin necesidad de que la gente lo sienta como una ofensa. Cuando yo hablaba de la construcción de una percepción cultural distinta, me refería un tanto cuanto a los fenómenos hoy por hoy. Yo creo que tú podrías bien decirnos qué es lo que les preocupa a los homosexuales, a esos iguales que se atreven a manifestarse y que, o en todo caso, tenemos escenarios adversos en los que se silencian y en donde en la familia es difícil la convivencia y la aceptación. ¿Qué has detectado? ¿Qué observas en esta realidad? Y particularmente en Michoacán, en donde sabemos que hay elevados índices de discriminación, pero sobre todo de homicidios que se cometen en contra de esta comunidad. Pues de hecho en este último programa que van a poder ver en nuestro canal de YouTube, yo pongo en una entrevistas que hice a varias personas aquí en el centro de Morelia, me di cuenta que en tan pequeño trozo geográfico de nuestra ciudad se pueden encontrar muy contrastantes opiniones, y opiniones de heterosexuales, porque fue de las personas de quien busqué la opinión de la aceptación aquí en Morelia, que ellos creían o no que existiese, y si ellos habían vivido alguna situación de homofobia, si habían presenciado algo. Y me topé con desde personas, mujeres de 30 años que me decían que lo vivían de una forma muy natural, que ellos respetaban. De hecho fue en la EPA en donde hice esa entrevista a unas maestras, de hecho. Escuela Nacional de Bellas de Artes. Bellas Artes. Uh-huh. Y ellas me decían, en cuestión de pareja tenemos amigos de nuestra edad que pues viven su vida de pareja igual que nosotros, la respetamos. Y de hecho ella comenta, me parece pues muy normal, porque yo creo que uno no se enamora del género, sino del humano. Y contrastado con opiniones que encontré en la calle, en una de las plazas, de un chavo que decía, es que está muy mal que los quieren matar, no debería de ser así, porque yo he escuchado que les dicen que te voy a matar por ser gay, por ser puto, por ser joto. Entonces, lo que a mí me preocupa sobre todo de esta situación es que de las cifras que encontré, de los 2008 al 2010, de acuerdo a la CONAPRED, que es la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, hubo 40 homicidios a personas homosexuales en Michoacán, en ese lapso de años. Es mucho, aunque sean años, pero es demasiado, y solo a personas que específicamente fueron homicidios originados porque la persona era homosexual, en la zona de Tierra Caliente. Sobre todo, entonces nos habla de que aún la sociedad, a pesar de que estemos ya con cierta apertura social, pública, que ya las muestras de homofobia actuales, públicas, ya son mal vistas. Ya no es lo mismo como antes que en la escuela secundaban el comentario de otros, de los chavos que podían decirle a alguien, algún gay, jotito, cualquier situación de crítica o de discriminación. Ahora yo creo que se alimenta mucho en el núcleo familiar, en la familia. ¿Dirías tú que es el mayor núcleo en donde se da o se vive? Definitivamente sí, porque conozco a mucha gente, y sobre todo gay, aquí en Morelia y en otras ciudades. Y tratándolos más íntimamente, me he dado cuenta que es en la familia donde se sufre, donde individualmente cada homosexual puede sufrir realmente, y le puede importar muchísimo más la forma en la que se dirijan a él sus padres, sus hermanos, sus tíos, su núcleo, a lo que en la calle le podrían decir.
Entonces yo creo que me preocupa que ciertos valores familiares, valores la crianza de la gente sigue teniendo esos tintes extremistas de eres o no eres. No hay medias tintas, eres gay o no, eres heterosexual o eres puto, o eres, si no eres puto, entonces eres hombrecito. Y en la crianza y en la dinámica familiar sigue existiendo todavía esta presión a tener que decidir ser o no de un extremo o del otro. Ahorita estoy teniendo una lectura de una autora que se llama Rina Reisenfeld, que es una psicoterapeuta sexóloga mexicana, de su libro que se llama Bisexualidades. Y en lo que se fundamenta es en que en esta sociedad dualista la gente se siente presionada porque si no eres de un bando, tienes que ser del otro. Y el gris no existe, o blanco o negro. Y entonces el gris, que sería el ideal, porque en ese gris la gente podría respetar más, podría respetar que si te atrae un hombre o una mujer, si tu atracción sexual, o tu atracción amorosa es hacia un hombre o hacia una mujer, es tu problema y los demás así lo tienen que ver y respetar. Igualmente dentro de tu familia. Si la sociedad dejara de ser tan dualista, la misma educación cambiaría al simple hecho del respeto a que tú puedes vivir tu sexualidad como a ti mejor te parezca mientras no afectes a terceros. Entonces me preocupa que aún con adelantos, con leyes, con legislación, con dinámicas más abiertas o más inclusivas, más incluyentes de la sociedad hacia la comunidad gay, hacia grupos minoritarios en general, no nada más en lo homosexual, aún existen dentro de la familia estas situaciones donde la sociedad ya no importa. Si dentro de las 4 paredes de tu casa no tienes la aceptación, el reconocimiento, pero sobre todo el amor demostrado de tu familia hacia ti y hacia lo que signifiques, hacia lo que eres, es ahí donde yo creo que vamos a pasos muy lentos, por más leyes que nos puedan defender, de que nos puedan proteger. Si dentro de la casa todavía tu mamá te habla con términos peyorativos hacia ti, con tu papá todavía te obliga a ser machito, te obliga a querer a alguien o desear a alguien, yo creo que ahí es donde yo espero y quiero que mi programa deje o tenga alguna influencia en si no es la mamá o el papá el que lo vea, el que de repente pueda tener curiosidad por saber y qué es lo que tal vez su hijo, porque es muy difícil engañar a las mamás, a los padres. Saben. A ver, en esta parte, yo te pregunté antes de entrar al aire, ¿a qué edad te descubriste con este gusto, definición por tu mismo sexo? Y me llamó mucho la atención que dices que en los primeros años de vida había no juego, sino de repente te reconocías en la atracción de una niña, pero también de un hombre, de un pequeño, ¿no? Y entonces, a mí me parece muy valioso que esta información se tenga como de primera mano, sobre todo pensando en los papás, que no eres el único caso que me ha compartido el hecho de que se saben desde pequeños que son. Y los conflictos se van construyendo con el tiempo, por precisamente los paradigmas, los esquemas que se tienen desde lo social en la familia. Pero, en todo caso, ¿cuál sería la experiencia que compartes viéndote desde niño y cómo fue tu proceso pensando en esos padres que no saben o no se han permitido aceptar? Yo creo que no se han permitido, porque esa especial conexión que se crea con los padres hace que se den cuenta cuando tu hijo no es como el del vecino, cuando a tu hijo no le gustan las niñas como el del vecino. Entonces yo creo que es ese juego de engaño hacia sí mismos y del niño, pues obviamente careces de información a los 5 o 6 años de qué es ser gay o qué es ser homosexual, pero tienes la atracción, ¿no?, hacia el niño y hacia la niña igual. Y ya después no creo que haya sido ni fue una decisión mía, más bien solo fui descubriendo que mi atracción sexual sí era completamente hacia los hombres. ¿Cuándo la tuviste clara? Alrededor de los 12 años.
A los 14 les dije a mis papás. Pero a los 12 años fue cuando empecé un proceso de seguridad. Porque yo Que no es muy común. me sentía inseguro me sentí inseguro a finales de la primaria y entrando a la secundaria. Y toda la secundaria viví un proceso sí, de identificación, pero sobre todo de confirmármelo. Ya lo sabía, desde chiquito tuve esa atracción y esa curiosidad por ver igual a los niños como a las niñas. Y en la primaria perseguía a la niña que me gustaba, pero mantenía como esa atracción y ese gusto por los niños también. Y en la secundaria fue cuando ya con información, ya con conceptos, ya con definiciones, ya habiendo leído más, visto más, fue que viví ese proceso que yo creo que vivimos muchos ya que lo empiezas a aceptar tú, es cuando eres capaz de podérselo decir a las personas que para ti sea necesario decírselas. Entonces, yo creo que fueron 2 años, de mis 12 a mis 14, en los que tomé fuerzas. ¿Pero qué te lo confirmó? ¿Qué fue lo que te dijo? Es así. ¿Hubo un evento que te lo marcara? Que me lo marcara, no. Más bien fue la primera relación que tuve, del primer noviazgo que tuve, el que ya me dio el ánimo para hacérselo saber a mis papás, pero por querérselo compartir. Porque entró como un amigo. ¿Fue a los 14? Ajá. Entró como un amigo a mi casa, pero era mi necesidad de honestidad con mis papás, porque siempre me han enseñado, sobre todo es la educación la que me obligó. Siempre me han hecho una persona honesta y me obligaron, me enseñaron, me instruyeron para no mentir, pero sobre todo no quererme mentir. Entonces ya a mis 14 años, con esas herramientas, pero sobre todo con esas ganas y esa necesidad de compartírselos, fue que se los dije. Porque seguro de estarlo, lo estuve desde mis 12 y antes sin información. Pero ya estando totalmente seguro, fue con la primera relación con la que yo creo que detonó el decírselos y sobre todo el estar completamente seguro de mí. A mis 14 años yo creo que fue que terminé de construirme mi carácter, mi seguridad, mi personalidad, porque a quienes me conozcan desde esa edad saben que he sido igual desde esa edad hasta ahorita. Pero tú no tuviste mayor problema con la aceptación de los papás. Afortunadamente no, porque siempre he estado en un ambiente de mucho respeto, sobre todo. Mi mamá, por venir tal vez de un lugar como Chiapas, San Cristóbal Las Casas, que en su época fue un pueblito, ahorita ya es una ciudad con mucho extranjero, que tiene de pueblito solamente la imagen para mantener esta idea, ¿no?, de pueblo mágico. Pero con mi papá, siendo del Distrito Federal y habiendo vivido muchísimas experiencias en esa ciudad, fue el que lo tomó con mucha ligereza y como lo menciono en el programa, porque en una entrevista que me hacen y también comparto el cómo se los dije, les escribí una carta porque no tuve el valor de decírselos de viva voz, y se los escribí porque desde chiquito también me ha gustado escribir libre. Entonces me di valor escribiéndolos, se las di, y mi papá lo único que me dijo fue: solamente cuídate porque es un ambiente muy difícil. Y dije, ¿cómo que ya sabe que es muy difícil? Entonces, no sé qué experiencia haya tenido en el DF como para saberlo, pero lo supo y estuvo en lo cierto. Y en el caso de mi mamá, que yo creo que sí fue el caso y es el caso de muchas madres, lloró, lo resintió, expectativas que tenía, las tuvo que modificar, porque obviamente el nieto no creo que vaya a aparecer y bueno, pero se puede adaptar. Ajá, claro. Y en estos 12 años, de aquí desde los 14 hasta mis ahorita casi 26, pues hemos llegado a ese punto de aceptación, de respeto, sobre todo porque ella lo único que me dijo en esa ocasión era que a pesar de su esquema, de sus valores, yo soy su hijo y el amor que me tiene es muchísimo más grande que que cualquier cosa. Entonces, aunque le costara trabajo, lo iba a respetar. Aceptar en ese momento le costaba trabajo decirlo. Pero en este momento que ya lo hemos hablado y ya lo hemos platicado y ya se volvió un tema, hasta a la fecha ya mis papás a veces hasta me alburean
porque ya se ha vuelto tan natural el tema, ya la sexualidad en mi casa ya no es tema de controversia. Entonces, el proceso que he vivido con ellos, siendo personas que no son machistas, que nunca alimentaron estereotipos ni prejuicios en mí, ni en mis hermanos, ha sido una dinámica y un proceso muy sano. Lo veo muy sano y que desafortunadamente no se cuentan muchas historias así. Creo que es como lo mencionaste antes. Es como un granito de vibra, ¿no? Pero creo que entonces si yo tuve la fortuna de crecer, de nacer en un ambiente y en una familia con este esquema tan libre y respetuoso, se ha convertido ahora para nosotros, porque además estoy convirtiendo a mis papás también en portadores de esta voz, de estos nuevos valores que yo quiero promover. El de entonces en que nuestra aportación a la sociedad sea eso, el poner un ejemplo, pequeño, grande, trascendente o no, pero un ejemplo público de dos padres que tuvieron un hijo que desde que nació ya empezaron a notarlo, supieron que era gay, que solamente se los confirmé el día que se los dije, pero que gracias a esa educación con tanto llena de respeto y lleno de honestidad, de franqueza, se puede, a pesar de que en otras familias se cuenten otras historias con más razón, con más conservadurismo en las ideas, se pueden contar historias en donde se hagan puntos y aparte y se cambien el esquema, se cambie la dinámica, se respete, se quiera. Es la bandera que quiero cargar con mis papás, aparte de la de arcoíris. Dime tres, un poco para acercarnos a la recta final del espacio, dime tres cosas que consideres tú que son fundamentales y que hoy preocupan a la comunidad gay, a este mundo en el que tú vives. Tres cosas. Yo creo que la principal que me preocupa a mí y a muchos es lograr este reconocimiento que yo llamaría íntimo en el núcleo familiar. Ese sería el primero. Lo social, ahí va. Pero lograr un reconocimiento, una aceptación más cercana y más íntima en las familias es el primer punto que yo creo que nos preocupa. El segundo, y es algo que de hecho he comentado con mi mamá, que es la que me abrió más ese panorama, cambiar un poco cambiar esta idea y estos estereotipos en los valores que la comunidad gay nos identifican. Lo precoz, lo irresponsables que a veces somos para nuestro entretenimiento, para nuestra fiesta. Ese yo creo que sería el segundo punto, el que... ¿Que se vinculan con los excesos? Exactamente, con los excesos, el cambiar esa idea de excesos que lo alimentamos nosotros, pero también es nuestra responsabilidad entonces que la gente, modificarlo, si es que no todos los gays son tan llenos de excesos, tan precoces. Existe, claro que existe, porque bajo la lupa en la que estamos siendo tan pocos, es muy fácil identificar entonces las patologías y cómo se pueden desarrollar muchísimo más entre toda la gente, las pocas personas que las tienen. Entonces yo creo que ese segundo punto sería el que tenemos esta gran responsabilidad de que para tomarnos en serio, nosotros tenemos que darnos a respetar. Y darse a respetar, pues no significa nada más salir a marchas cada junio de año, que son las marchas en pro de los derechos y garantías hacia los homosexuales, sino diariamente en lo cercano que tengamos en nuestro contexto, cambiar esta idea y este prejuicio que obviamente somos responsables de que se haya creado ante la sociedad, de que los gays nada más somos precoces, nada más nos metemos en cada semana, no sé, que frecuentemente cambiamos de pareja sexual, o que nada más somos las personas drogadictas metidas en los bares, que hay muchos donde pues sí, corren los excesos y las adicciones, pero no necesariamente son por lo que nos debe de dar, nos debemos conocer. Y yo creo que un tercero sería, pues los tres yo creo que son cambios, y el tercero sería también cambiar
esta, después de estar leyendo justamente a esta autora, me doy cuenta que hasta entre nosotros, entre la misma comunidad gay, hay discriminación hacia nosotros mismos, de gays a lesbianas, de lesbianas a gays, de gays a transgéneros, de transgéneros a gays. Ese tercer punto yo creo que sería eso, el que permitamos que si en la sociedad no existen las medias tintas ni el gris entre el blanco y el negro de eres o no eres, que entonces entre nosotros encontremos un punto de convivencia, porque es real. En DF, que es en donde ya la comunidad es muchísimo más amplia, más numerosa y sobre todo más aceptada, las lesbianas tienen sus lugares de esparcimiento, de convivencia, independientes a los gays, a los hombres. Y yo creo que no debería de ser así, porque todos portamos finalmente una misma preferencia, orientación o gusto a... Entonces, hay situaciones donde es ya la diferencia y el encuentro de diferencias entre lesbianas y gays es tan fuerte, y entre grupos, secciones de la comunidad, tan fuerte y tan visible, que es irónico y es incoherente que busquemos y defendamos nuestros derechos o cierta aceptación ante la sociedad, pero que internamente se viven procesos tan difíciles y complicados en los que las lesbianas a veces se expresan despectivamente de los gays y viceversa. Entonces yo creo que ese tercer punto sería el que permitamos el gris, permitamos el que existe la bisexualidad. Leyendo este libro a mí como gay me abre muchísimo el criterio al hecho de que es cierto que a veces yo llegué hace años a descalificar a un bisexual. ¿Por qué vas a ser bisexual? Eres gay a fuerza, si es que te gustan también los hombres. O si eres mujer y te gustan las mujeres, eres lesbiana nada más. No puedes, ¿cómo te pueden gustar hombres y mujeres? Y después de realmente informarnos, sobre todo eso sería un exhortar a la gente en general a informarnos, porque sabiendo ya lo que es y no es ser bisexual, también entiendo que tal vez ha de ser más difícil ser bisexual en nuestra sociedad que ser gay. Que era justamente lo que te iba a plantear por todo el escenario que estás dibujando. A mí me parece una realidad muy compleja, mucho más difícil de comprender, porque lo que constantemente nos están solicitando en este mundo es la definición, ¿no? Uh-huh. La definición, y esto lo hace más delicado. Un poco para entonces llegar a la recta final. La primera relación sexual, ¿con gusto o dolorosa? Gusto. Eduardo Castañeda, ¿cómo se define? En una palabra he dicho que soy divertido, pero estoy buscando ser más perfectible de lo que ya soy, porque diariamente me encuentro con que si generalizo mis posturas ante el mundo en general, ante mi madre y ante alguien en la calle que pueda tener alguna opinión sobre mí, es muchísimo más difícil mi entendimiento. Entonces estoy buscando ser más perfectible, más respetuoso de lo diferente. ¿Cuál sería el mensaje para estos papás, estas mamás, estos hermanos, estos primos, estos abuelos y estos seres humanos que están en el entorno, que se resisten a aceptar que hay alguien que no soy yo, que es diferente? Pues es un acto que es muy sencillo de llevar a cabo, de practicar. Es quitarnos por un segundo este pensamiento de que solo como yo pienso es como es lo correcto, y pensar un poquito por el otro, pensar un poquito en es imposible ponernos en los zapatos de alguien, pero sí es muy posible imaginarnos lo que sentiríamos si nos trataran como tratamos a esas personas diferentes. Entonces sería este acto fácil de hacerlo. Imaginen nada más cómo se sentirían
si te trataran como notamos, nos damos cuenta o presenciamos que tratan a otros o hasta nosotros mismos. Tratamos a alguien que es diferente y por ser diferente y porque suponemos que nos hace daño lo diferente y nos es difícil a veces el abrazar la diferencia con los demás, respetarla, es en ese simple acto de qué sentiría yo si me trataran con esas palabras, con esa conducta, con, con la forma en la que vemos que muchas veces, si pensamos dos veces la forma en la que tratamos a los demás solo basándonos en nuestro criterio, nos daríamos cuenta después de 2 veces de reflexionario de que tal vez no estuvo tan bien. Entonces, el mayor consejo que podría darle a la gente solamente es ponerse ese tan llamado y gastado recurso de ponerse en los zapatos del otro. Sí se puede, solamente imaginándonos qué sentiríamos nosotros, porque seguramente los que a veces violentan fueron violentados. Y puedo casi asegurar que en la mayoría de los casos, si no es que en todos es así. La persona que no acepta es porque hay algo en él o en ella que los demás no aceptan. Entonces lo proyectamos, lo sacamos hacia otro que tal vez es más indefenso. Entonces, evitar eso y pensar en el otro como uno mismo. Nos despedimos, pero quiero que lo hagamos con 3 cosas. Una, que me digas cuál ha sido el mayor insulto verbal que has recibido, si lo has recibido. ¿Cuál es la mayor acción de respeto que has tenido hasta este momento de tu vida? Y tercero, que te anuncies, que hagas un anuncio como tú quieras y muy a tu estilo de Changunga. El insulto que he recibido, afortunadamente ya pasó hace muchísimos años. Y yo creo que fue una vez me dijeron puñal. Y ya después que entendí que era un puñal y ya que supe, no me afectó tanto como en ese momento el desconocer las palabras y el desconocer el por qué te lo dicen si tú no estás lastimando ni diciéndole nada al otro. Es que fue que me lastimó. Sobre todo el tono y la mala leche con que la gente puede decir una palabra, a veces que ni siquiera sea un insulto, es lo que lastima. Yo creo que esa fue la ocasión y fue alguien de mi edad, entonces fue todavía más impactante que desde chiquitos alguien pueda enseñarle o permitirle a sus hijos el que hablen así. Y un acto de respeto que yo he llevado a cabo, pues, desde hace mucho tiempo diariamente, yo pretendo y busco respetar en todas las formas posibles el cuidar mis palabras, a veces describo a veces a la gente con el mucho poco vocabulario que puedo tener en las redes sociales y pareciera que no respeto porque me causa mucho chiste situaciones cotidianas que las describo, ¿no? Y puedo usar muchas palabras, pero en general mi acto común y diario de respeto es verlo diferente como algo respetable. Entonces, para mí la diferencia viene de la mano con el respeto. Entonces, yo creo que es un acto diario. Y de changunga.com, así como se pueden meter a ver a otras páginas, les recomiendo que aunque sea por morbo, entren a changunga.com, vean todas las producciones que tenemos. Seguramente se van a divertir. A veces, y yo espero que también puedan molestarse, porque no nada más estoy buscando agradar. Si alguien tiene algo que decir y es diferente a lo que yo pienso, están todas las líneas, teléfonos, mails, Twitter, Facebook abiertos para que me lo hagan saber, porque me emociona más recibir una crítica, aunque no sea constructiva y aunque no venga con una propuesta, pero me emociona más recibir una crítica fuerte de alguien que se atreva a decirme que cómo pude haber dicho, cómo pude haber puesto, cómo pude haber actuado, a que me halaguen. Entonces, si no les gusta, no importa, háganmelo saber. De todos modos, chequen changunga.com y entérense
de esta nueva propuesta que tenemos en internet, para que esas 3 horas y media que gastamos en internet mínimo sean en algo productivo o entretenido, como lo es mi programa también. Y con esta promoción, pues no me resta más que agradecerte hoy y siempre el hecho de que hayas estado acá. Qué bien que se tenga el valor, la fortaleza de tomar un micrófono, de presentarse ante una cámara y decir, esta es mi realidad y la vengo a compartir aquí, y estoy apostándole a la construcción y al rompimiento de paradigmas que duelen demasiado, que hacen mucho daño, pero también nos hace pensar en la esperanza de saber que sí se puede y que hay seres humanos que pueden ser receptores a esta parte, ¿no? Como han sido tus señores padres. Y entonces, pues, Eduardo, yo te deseo un enorme éxito en este proyecto. Qué bueno que nos podamos hermanar, así lo veo, en la difusión de esto que se está haciendo aquí en Morelia. Y bueno, a ustedes no me resta más que decirte a ti, que estás en la web, que vale la pena que te tomes unos minutos y realmente cheques esta página de changunga.com, que alude precisamente a una fruta muy propia de la región de Tierra Caliente, amarillita, verde cuando está verde y amarillita cuando ya está madura. Hermana del nanche. Hermana del nanche, que así se conoce comúnmente. Y bueno, darse a la tarea también de disfrutar esto de leer y jotear. Es completamente gratis. Porque sí lo es. Y esto también es gratis, aunque es otro concepto. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Maribel. Pues seguramente estamos en contacto. A todos aquellos que hicieron posible esta emisión, no me resta más que decirles pues muchas gracias. Maribel Ortega Arreola te dice hasta pronto, hasta siempre. XX, mujeres.